y hemos llegado al próximo entrevistado, que como hoy el ciclo de Campolongo en tiempo real cumple con su último programa, y veremos si la mano de Dios nos pone en una segunda etapa, pero bueno, termina hoy el ciclo, y lo vamos a terminar en una entrevista, o mejor dicho, con un entrevistado que fue uno de los primeros con el que dialogamos, y lo hemos hecho varias veces a lo largo del ciclo. Se trata de Guillermo Moreno, naturalmente ex secretario de Comercio, también cumplió funciones en la Comisión Nacional de Comunicaciones, y diría que está en el top hoy por hoy de la visibilidad televisiva. Guillermo, buenas noches, Campolongo te saluda. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por el llamado, un honor hablar contigo. No, y a mí también, y sos el último entrevistado porque se cierra el ciclo, no por ningún problema, digo, las dificultades del momento. Pero bueno, vamos al diálogo, que es lo que interesa. Vamos a presuponer, yo no te voy a volver a preguntar binariamente, la carta de la vicepresidenta, ¿ayuda, empuja para darle fuerza o empuja para sacarlo de la cancha a Fernández? No me interesa eso. Me interesa preguntarte, en términos de realpolitik, suponete que lo que señala la vicepresidenta de la Nación, lo toma el presidente, lo asume él, y empieza a accionar políticamente para lograr ese diálogo, eso que está expresado en la carta de Cristina. Mi pregunta es, y te lo pregunto a vos, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene hoy por hoy, obviamente que tiene la legalidad para hacerlo. Ahora, la legitimidad es un tema más difícil, porque cuando se erosiona la credibilidad de un líder, es muy difícil revertirlo. Entonces mi pregunta concreta es, ¿crees que reúne las condiciones para llevar adelante ese diálogo? Y segundo, ¿tiene interés en llevar adelante ese diálogo? Es que me parece que la carta de la presidenta, expresidenta o vicepresidenta, como la queramos llamar, que de alguna manera también hace público su pensamiento de otros pensamientos que también se hicieron públicos, donde dijimos es necesaria la conformación de un encuentro, de esto que el Papa dice, la política del encuentro, no determina que la convocatoria tiene que ser de alguien. Más bien parece que es la idea común que convoca las fuerzas, porque excede la presencia del presidente. En realidad es la presencia del conjunto. En todo caso, la mesa que dice la presidenta, faltan de mínimo 2 actores sustantivos. Uno, los dirigentes sindicales, Movimiento Obrero Organizado, que yo entiendo que simplemente por la velocidad de redacción se le pasó. Y la otra son los líderes religiosos, que cohesionan el pensamiento del pueblo de los principios y valores. Es imprescindible que estén. Es una autoconvocatoria de la dirigencia. Y eso es lo que da legitimidad, porque es la voz del pueblo, que es la voz de Dios, en el marco de sus representantes. Ahora te hago una repregunta, Guillermo. Nadie puede cuestionar, nadie puede decir, no, mirá, falta un dirigente empresario, falta un dirigente sindical. Bueno, será un tema de que sea lo suficientemente amplia para que no falte, pero en cuanto a sectores me parece que están todos. Me gustaría hacerte una repregunta, Guillermo, alrededor de un término que vos estás usando mucho en los últimos tiempos, que viene de la sociología, como bien lo sabés, que es la anomia. Sobre todo que esto ocurre, lo de la anomia, cuando se producen profundos cambios
sociales, económicos, productivos, como fue el pasaje de una solidaridad, llamémosle mecánica, porque había un Dios, creencia, etcétera, etcétera, a una solidaridad orgánica. Digo, puede sonar un poquito complejo esto, pero mi pregunta es, yo le pregunto a Moreno con su experiencia, con su militancia, y en razón de algo que dijo recién, la sociabilidad para evitar esa anomia, hoy en la Argentina, por lo menos, ¿qué 3 o 4 principios, 3 o 4 valores debería tener como superiores a lo de los individuos y los grupos, sino como metas de un proyecto en conjunto? Bueno, en principio es la virtud de las virtudes, que es la justicia. No la justicia en términos de derecho positivo, sino la justicia ya de los justos. Y ahí inmediatamente la justicia empieza a clarificar con precisión el bien y el mal. Entonces, la existencia de la patria hace parte del bien. Los que, desde nuestros criterios conceptuales, digamos, hay que preservar la patria para que no ingresen la anomia y la posterior disolución, es un principio ordenador básico. Tenemos dos: la justicia, que es la virtud de las virtudes, pero el primer valor es la defensa de la patria. En la construcción de las fuerzas centrípetas que van a confrontar con las fuerzas centrífugas. Naturalmente, esto te lleva a que tengas que construir un espacio de comunión entre las fuerzas espirituales y las fuerzas materiales. Y dentro de las fuerzas materiales, obviamente, aquellos que organizan los recursos naturales para generar los bienes y servicios que necesitas para alimentar ese espacio material. Bueno, esos son el capital y el trabajo, por eso no puede faltar el trabajo. Pero también dijimos las fuerzas espirituales, porque los que creen en el pueblo argentino como entidad, como el ser, como el ser que existe, necesitan de que los líderes religiosos también se encuentren. Ya va a haber tiempo para que después discutamos sobre los ritos. Claro, si organizamos la base material y organizamos la base espiritual, la anomia se retira solita. Si no la organizamos, va a reinar la anomia, a diferencia del 2001, donde intentó, pero no pudo. Y ahora lo que hay que evitar es que pueda. ¿Y vos cuál ves que serían, para ir un poco más de lo conceptual a lo instrumental, qué caminos ves? Esperar las elecciones, ver cómo se hacen las coaliciones, qué instrumentos, qué camino, qué sendero para ser visualizás como hombre político. Mire, Carlos, va a ser la imposición de la realidad, porque inexorablemente la realidad se impone. Uno no sabe la anécdota final, pero inexorablemente se impone. Mire, pero hay que sufrir mucho mientras tanto. Y eso es la capacidad de la dirigencia. Hasta dónde le va a sufrir, le va a hacer padecer el sufrimiento a un pueblo que no se lo merece. Ahí viene una frase de un compañero que yo valoro, que es Pichetto. En un momento determinado lo miró fijo a Cobos y le dijo: las malas noticias se dan rápido. Mire, no la haga larga. Bueno, esto le toca al presidente. Él se tiene que mirar al espejo y hacer lo que tiene que hacer.
En ese momento es el momento donde las fuerzas se tienen que encontrar. Las fuerzas que expresan todo esto que estamos diciendo, que son los líderes religiosos, empresariales, sindicales, sociales, y se van a encontrar en algún lugar si tienen la voluntad de caminar hacia el mismo punto. Y eso es lo que se está solicitando. Obviamente, en los dirigentes políticos, líderes políticos, están los gobernadores, están los intendentes, en los empresarios están aquellos que aparecen habitualmente en los medios y los que no aparecen, al margen del tamaño de la empresa, lo mismo con el movimiento obrero. Y los líderes religiosos, que seguramente inaugurarán las sesiones con una bendición y un pedido, y las culminarán también. Bueno, los múltiples líderes religiosos, donde empezamos a reconocernos como un hecho colectivo que tiene entidad propia y donde el todo es superior a las partes. Bueno, claro, empieza también en un acto de constricción del presidente, diciendo, bueno, ¿puedo solo? ¿Él convoca o hay un reconocimiento propio y hay autoconvocatorias del conjunto? Bueno, yo prefiero este camino, porque es el camino donde la conciencia colectiva se va a imponer para impedir la anomia. Ahora, Guillermo, se va a imponer la anomia. Se va a imponer la anomia. ¿Sí? Guillermo, vos sabés perfectamente, y por ahí la economía muchas veces también la toma desde alguna perspectiva. Entonces estás hablando de, o esperando, un gesto del actual presidente de la Nación. Ahora, vos sabés las cuotas, y esto lo ha dicho alguna vez el Papa con una broma sobre los argentinos, ¿vos sabés el nivel de narcisismo que tienen muchas de estas figuras públicas? Claro, por eso yo te puedo decir el nivel de sufrimiento. El Papa decía, tienen tanto ego los argentinos que para suicidarse se tiran de su propio... Muy bien. ¿El tema es ese o el tema es la incomprensión de los marcos conceptuales que domina el presidente para aprender la realidad? Pero dejó de ser socialdemócrata, ahora es peronista. No, porque no es un problema de definición, es un problema de las políticas. Porque él fue cambiando, ahora lo nombra al peronismo, qué sé yo, no sé por eso. Es un problema de las políticas, no cambia, no tiene ninguna importancia eso. Ahora, como la única verdad es la realidad, inexorablemente se impone. Inexorablemente se impone. El tema es cuándo. Entonces, y lo otro me preocupa, también te lo repito, los efectos no queridos y los efectos a veces inevitables de lo que significan esas confrontaciones, esas situaciones de crisis, de ruptura, y generalmente, bueno, lo que ha circulado en los últimos tiempos por allí, que se ha hablado, lo hemos hablado nosotros también, de anarquía, del color de la sangre. Bueno, a mí todo eso me preocupa en demasía, ¿no? Bueno, todo eso queda subsumido en la palabra anomia, porque la anomia implica que el Estado perdió el monopolio de la fuerza. Sí. Entonces, son las consecuencias del proceso anómico, que es lo que hay que evitar. Ahora, el tiempo, que es lo que finalmente vos estás preguntando, esta cosa extraordinaria inventada por el hombre que es el tiempo, no es de Dios, es del hombre. No es de Dios el tiempo, es del hombre. Entonces uno dice, mire, el presidente es el que tiene la llave. Porque nadie puede hacer nada a base de ser injusto para que el presidente no persevere en la búsqueda del éxito.
si él está convencido que va hacia el éxito. Por eso digo que cómo se autopercibe el presidente, y eso deviene de su estructura de pensamiento, es lo que va determinando el tiempo. Quizás en algún momento diga, bueno, acá vamos a un fracaso rotundo, al margen de que lo diga Moreno o quien lo diga. Y entonces dice, acá está esta decisión, y acá está el ámbito para que se convoquen, y vengan, y construyan desde la comunidad los mejores planes, programas y proyectos que eviten la anomia. Y cada uno tendrá que ir despojado de sus apetencias a resolver esto, bajo el viejo apotegma del general que decía, esto lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Y vamos llegando a ese tiempo, inexorable, porque tarde o temprano la realidad se va a imponer. Ahora, el tema, y es lo que vos estás preguntando con mucha precisión, es el nivel de sufrimiento. Cuanto antes sea, es más fácil, porque estás más entero. Es mejor. Y por eso recurrí a eso de que si son malas noticias, las damos rápido. Sí, tenés tanta razón que... Pero yo te digo, soy muy optimista porque veo, incluida la carta de Cristina, al margen de lo que se pueda corregir, que está bien, no tiene por qué ser perfectible desde el inicio, que vamos todos en la misma dirección. Vamos todos en la misma dirección. Cuando decimos, mire, la dirigencia sindical, desde Barrio Nuevo a Moyano, pasando por Yasky, la política, desde Cristina a Dualde, pasando por todos los gobernadores, intendentes, todos los que tengan que estar. Los empresarios, desde las expresiones de las microempresas hasta la UIA, y las expresiones del campo. Los religiosos, bueno, los que tienen que ver con el cuidado del alma de nuestro pueblo. Bueno, y nos vamos a ir encontrando, los dirigentes sociales, obvio que tienen que estar, pero obvio, es imprescindible. Bueno, todo eso, de toda esa deliberación colectiva, van a salir las mejores propuestas ante el riesgo de las fuerzas centrífugas que aíslen todo. Y del otro lado va a haber expresiones que buscan las fuerzas centrífugas, ¿eh? Aquel que dijo Mendoza libre, aquel que dice Córdoba libre, aquel que dice acá lo único que sirve es la franja central de la Argentina, el resto me importa un bledo. Los mapas de supuestos mapuches que quieren... Sí. Un artículo de la Nación, hablo de los supuestos, no de los truchos. Un artículo de La Nación donde aparecía la Argentina pintada celeste, amarillo, celeste, y lo único que servía era lo amarillo, y era un pedazo de la franja central. Bueno, esas fuerzas hoy están operando. Bueno, y la realidad va yendo. Bueno, en ese momento uno va a apelar a la importancia de este espacio, que tiene que ver con la responsabilidad de los dirigentes, mucho más allá del presidente. Ahora, Guillermo, sin personalizar, digo, en promedio, el nivel político discursivo del debate y demás, condice con esta gravedad que vos estás describiendo, esta urgencia que admitís y hasta la predeterminación de que la realidad se termina imponiendo. Decía Perón, los hombres creen que hacen la historia. No hacen la historia. Construyen cabalgaduras para poder cabalgar la historia, eso es la política, ¿no? Tal cual. Mira, lo que pasa que ahí la pregunta sería si el discurso profundo es el público o es el privado. Que hay un hiato enorme, hay una distancia enorme entre lo público y lo privado. En lo privado sí. En lo público no hay tantos que se atreven por la misma construcción del éxito que te hace transitar por esos medios ridículos, no haciéndole caso a Dios que dijo a los tibios lo vomita Dios. Pero bueno, ¿quiénes están gobernando hoy? ¿Los que en la década ganada pusieron el cuerpo o fueron prudentes?
Los que pusieron el cuerpo en el movimiento obrero es en el único lugar que se está reconociendo a los que pusieron el cuerpo. Por eso siguen siendo lo mismo, porque si no pusieran el cuerpo no serían. Por eso los Moyanos, los Barrio Nuevos y los dirigentes que estás viendo. Pusieron el cuerpo, ponen el cuerpo y seguirán poniéndolo. Pero en la política no. En la política fue al revés. Ni hablemos del gobierno de Macri. Y entonces, bueno, en lo público parecería reinar lo que vos estás diciendo. Ahora, en lo privado, y yo me jacto de tener muchísimas reuniones privadas, mucho más que lo público, te diría que hay una toma de conciencia profunda de hacia dónde estamos transitando. Lo que hace 2 años, el primer artículo sobre la anomia lo hice en el 18, diciendo estamos en una supercrisis, evitemos la hipercrisis que era la anomia. Bueno, lo que en aquel momento, por ahí era una voz en soledad, Fidanza también escribía de esto en La Nación, sí, tomaba ese tema, y eran algunas voces, bueno, hoy está instalado en el discurso y eso genera conciencia. Entonces, en lo privado se arman los espacios de reflexión. En lo público, bueno, quizá todavía la realidad no la ha percutido lo suficiente. Bueno, por ahí se necesita el catalizador que es el presidente, dando un empujoncito. Y si no, bueno, la realidad se seguirá imponiendo hasta que tenga el triunfo final. Ahora ahí estamos en un desenlace. Se juntan o nos juntamos rápido y evitamos la anomia, o está el peligro de la disolución. Perfecto. Dios quiera que sea la primera opción, la más constructiva, la que deseamos todos, las distintas generaciones, las distintas experiencias. Ojalá se dé. Me voy muy conforme de este ciclo porque quizá ha sido demasiado conceptual por culpa mía, pero bueno, quería hablar un poquito más en profundidad de lo político y bueno, y he tenido la oportunidad de poder hacerlo contigo con los puntos de vista que cada uno de nosotros tenemos. Así que agradezco mucho tu tiempo, Guillermo, y bueno, espero que nos veamos en algún momento. Sí, aparte seguramente después de este descanso vamos a reiniciar el ciclo como corresponde en una nueva etapa, no tengo duda. Como no tengo dudas, tampoco, que mientras haya un papa argentino, la Argentina tiene esperanza, porque finalmente el papa es esa luz que va a convocar, en el límite, ojalá no sea necesario, pero su santidad no va a permitir que la anomia reine en su patria, porque tenemos un papa patriota. Sí, y preocupado por este tema. Es un patriota, en la Argentina y en todos los pueblos. Es el patriota de los pueblos, tomados como identidad y con su ser. Y entonces no lo va a permitir. Por eso soy optimista. Al margen de que Alberto Fernández se mide o no se mide de espejo y hasta al margen de la realidad. Pero claro, hay que ayudarlo a su santidad también. Así que yo te deseo lo mejor, nos vamos a ver seguro y más rápido que temprano vamos a tener otro diálogo en tu ciclo. Muchas gracias por el llamado. Gracias, un gran abrazo, buen fin de semana. Igualmente.